Las 7 herramientas básicas de la calidad es una denominación dada a un conjunto de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas enfocados a la calidad de los productos. Se conocen como herramientas básicas, ya que son adecuadas para personas con poca formación en materia de estadística. Las 7 herramientas básicas son: Se denomina checklist a la lista de comprobación que sirve para proporcionar una guía y recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones. Viene a ser un cuestionario de preguntas en el que se responderá sí o no. Concretamente es una lista de comprobación de determinadas condiciones de trabajo, compuesta por varios aspectos que pueden contener una o varias preguntas según sea el caso. El checklist debe referirse básicamente a 4 aspectos distintos de la prevención de riesgos laborales. Son las instalaciones, máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, el tipo de suelo, las paredes y demás objetos. Es el orden y la limpieza, así como los ruidos, la iluminación, el estatus de temperatura y las corrientes de aire. Se refiere a sus conocimientos, aptitudes, actitudes, grado de adiestramiento y su comportamiento. Es la forma de cómo gestionar la prevención, formación, métodos y procedimientos, así como los sistemas de comunicaciones. La hoja de control de recogida de datos, también llamada de registro, sirve para reunir y clasificar la información según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que lo caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación. Lo esencial de los datos es que el propósito esté claro y que los datos reflejen la verdad. Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos automáticamente. De modo general, las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones. Una vez que se han fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analicen las siguientes cuestiones. Si la información es cualitativa o cuantitativa, cómo se recogerán los datos y en qué tipo de documentos se hará, cómo se utilizará la información recopilada, cómo se analizará, quién se encargará de la recogida de datos, con qué frecuencia se va a analizar y por último, dónde se va a efectuar. Para culminar este tema, a continuación se mostrarán varios ejemplos de hojas de registro o de recogida de datos. Los histogramas son herramientas estadísticas que nos permiten visualizar gráficamente y rápidamente la distribución de un estudio realizado. Los histogramas son representaciones gráficas por medio de barras verticales,
de una distribución de frecuencias de una variable continua. Cada una de las barras refleja un intervalo o clase, y la altura de las barras representadas es proporcional a la frecuencia, número de veces, con que aparecen los valores en cada uno de los intervalos. Los histogramas también se les conocen con el nombre de diagramas de distribución de frecuencias. Los histogramas son utilizados como una herramienta que ayuda en la toma de decisiones para la resolución de un problema. Mediante el histograma se puede identificar las pautas de comportamiento del conjunto de los datos y extraer conclusiones. Así, los histogramas nos permiten realizar un análisis de distribución de datos, comprobar el grado de cumplimiento de las especificaciones y evaluar la eficiencia de las soluciones. Uno, recoger todos los datos, ya que en los histogramas se trabaja con datos a menudo como tiempos, pesos, tamaño, etc. Y el número total de valores se denomina con la letra N. 2. Obtener los valores máximo y mínimo. 3. Establecer el recorrido o rango que se representa con la letra R, que simplemente es restando el valor máximo de los datos obtenidos del valor mínimo. 4. Determinar el número de clases que queremos que exista. Con este dato, determinaremos las barras que queremos que aparezcan en el histograma, y se representa con la letra K. 5. Calcular la amplitud de cada clase de la siguiente manera. Amplitud es igual a rango sobre número de clases, y se determina con la letra I minúscula. 6. Redondear al valor entero superior, si el resultado no es exacto en términos de la unidad. 7. Establecer los valores de los límites de clase. 8. Construir una tabla de distribución de frecuencias y asignar los datos obtenidos a su clase correspondiente. 9. Construir los ejes del histograma. Para construirlos seguiremos los siguientes criterios. En el eje horizontal se colocan los valores de las marcas de clase y sobre el eje vertical se colocan los valores de las frecuencias. 10. Trazar los rectángulos correspondientes. Una vez se hayan determinado los intervalos y sepamos cuántas mediciones caen dentro de cada intervalo, deberemos poner los rectángulos en función de los ejes del histograma. Y a continuación mostraré algunos ejemplos de los histogramas. El diagrama de causa-efecto es conocido también como el diagrama de las espinas de pescado, por la forma que tiene o bien con el nombre de Ishikawa por su creador. Fue desarrollado para facilitar el análisis de problemas mediante la representación de la relación entre un efecto y todas sus causas, o factores que originan dicho efecto. Por este motivo, recibe el nombre de diagrama de causa-efecto o diagrama casual. Este diagrama fue desarrollado por Kaoru Ishikawa y por su forma recuerda una espina de pescado, y sus aplicaciones son las siguientes: identificar las causas verdaderas y no solamente sus síntomas de una determinada situación, y agruparlos por categorías; resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de un proceso; promover la mejora de los procesos; consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre determinadas actividades relacionadas con la calidad; favorecer también el pensamiento del equipo, lo que conlleva a una mayor aportación de ideas; obtener una visión más global y estructurada de una determinada situación, ya que se ha realizado una identificación de un conjunto de factores básicos. Uno. Definir claramente el efecto cuyas causas van a identificarse y ponerlo por escrito. 2. Dibujar una flecha horizontal larga y colocar en la punta el efecto definido con anterioridad. 3. Identificar los factores
primarios a través de una tormenta de ideas, colocarlos alrededor de la flecha horizontal y unirlos a estos mediante líneas inclinadas. 4. Escribir los factores secundarios, terciarios, etc., también a través de una tormenta de ideas. 5. Para ayudar a determinar las posibles causas que pueden responder las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? 6. Analizar y seleccionar las causas reales. 7. Probar la validez de la secuencia causal, es decir, empezando desde la causa raíz, seguir el razonamiento hasta el efecto investigado y comprobar que tiene sentido lógico. Si al terminar un diagrama se descubre que una rama tiene pocas causas en comparación con las demás, puede querer decir que esta rama requiere un estudio más profundo. Y ahora, algunos ejemplos de diagramas de Ishikawa. Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical. Un diagrama de dispersión se llama también gráfico de dispersión. Se emplea cuando una variable está bajo el control del experimentador. Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el experimentador, se le denomina parámetro de control o variable independiente y habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal. La variable medida o dependiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical. Si no existe una variable dependiente, cualquier variable se puede representar en cada eje y el diagrama de dispersión mostrará el grado de correlación entre las dos variables. Uno de los aspectos más poderosos de un gráfico de dispersión, sin embargo, en su capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las variables. Además, si los datos son representados por un modelo de mezcla de relaciones simples, estas relaciones son visualmente evidentes como patrones superpuestos. Las gráficas de control se utilizan en la industria como técnica de diagnósticos para supervisar procesos de producción e identificar inestabilidad y circunstancias anormales. El objetivo general de un gráfico de control es que esté diseñado para fácil entendimiento de los datos, ser claro, tener consistencia y que mida la variación de calidad. El gráfico de control tiene línea central que representa el promedio histórico de la característica que se está controlando, límites superior e inferior que calculado con datos históricos presentan los rasgos máximos y mínimos de variabilidad, media, sumatoria de todos los subgrupos divididos entre el número de muestras, rango, valor máximo menos el valor mínimo. 1. Se recogen todos los datos recientes a un proceso el cual se quiera controlar. 2. Se generan los promedios de cada uno de los subgrupos dividido entre el número de datos.
3. Se generan los rangos restando el valor menor del subgrupo al valor mayor. 4. Se genera el promedio global haciendo la suma de todos y los valores medios y se divide entre el número de subgrupos. 5. Se genera el valor medio haciendo la sumatoria del rango de cada uno de los subgrupos y se divide entre el número de la misma. 6. Se calculan los límites de control con la siguiente tabla. Un punto único fuera de los límites de control casi siempre se produce por una causa especial. Una razón común por la que un punto cae fuera de un límite de control es un error en el cálculo de X o R, o error de medición. Un número inusual de puntos consecutivos que caen a un lado de la línea central casi siempre es una indicación de que el promedio del proceso se desplazó en forma repentina. Introducción de nuevos trabajadores, materiales o equipos, cambios de métodos de inspección, una mayor o menor atención en la inspección, el proceso ha mejorado o desmejorado. Ciclos. Los ciclos son patrones cortos repetidos que alternan crestas elevadas y valles bajos. Las causas pueden ser cambios periódicos en el ambiente, rotación de operarios o la fatiga al final del turno, diferentes equipos de medición utilizados, diferencias entre los turnos de la mañana y noche, cambios de temperatura y humedad. El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o distribución ABC, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales. Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originadas el 80% de los efectos. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, evaluar todas las fallas y saber si se puede resolver o mejor evitarlas.